Capítulo 23. El león abre la boca. Parte 2. Shen Yanxiao y Shen Ziyu eran las únicas dos personas que quedaban en la habitación. No tengas miedo. Shen Ziyu le dio unas palmaditas en el hombro a Shen Yanxiao. Al ver que la pila de regalos ya se había reducido a cenizas, dijo: Yanxiao, no tienes que preocuparte porque enviaré a alguien nuevamente para entregar algunos de esos regalos mañana. ¿Quién estaría preocupado por esas cosas? Shen Yanxiao silenciosamente puso los ojos en blanco en su corazón. Excepto por esas cosas comestibles que eran algo lamentables para ella. En cuanto a esos juguetes finos pero completamente inútiles que pertenecen a los niños en edad preescolar, no sintió la menor angustia para ella. La mala suerte de Shen Jiayi había provocado que esos dos mocosos no fueran a acosar más a Shen Yanxiao durante estos últimos días. Debido a la razón con Shen Feng, Shen Ziyu tuvo muy menos tiempo para acompañar a Shen Yanxiao a su lado. Por lo tanto, Shen Yanxiao, que estaba inactivo, había sido arrastrado una vez más por Xiu para continuar con ese tipo de entrenamiento diabólico. En cuanto al cultivo inicial del Dou y la magia, fue el más rápido. Sin embargo, a medida que uno se acercaba al rango 6, la velocidad se hacía más lenta al intentar alcanzar el siguiente rango. Incluso con los 4 días de entrenamiento diabólico, apenas había hecho que el Dou y la magia de Shen Yanxiao hubieran avanzado al rango 4 y al rango 5 respectivamente. Desde la perspectiva de una persona común, esta velocidad era extraña, pero para Shen Yanxiao, solo se podía decir que era una velocidad de tortuga en comparación con el día anterior, donde había avanzado un rango. Maldita sea. ¿Por qué no hay ni el más mínimo progreso? Alrededor de la noche, Shen Yanxiao concluyó que era un día de cultivo suyo. Se podría decir que el avance de hoy fue como el atasco de un cartucho. Todavía se podía considerar que el Doui tenía un ligero incremento, pero todavía había una cierta distancia para alcanzar el rango 5. En cuanto a su magia, en realidad no había ni el más mínimo movimiento. Esto había hecho que Shen Yanxiao, que estaba acostumbrado a esa velocidad de avance como un cohete, no pudiera acostumbrarse. Mi destrucción de la primera capa de tu sello solo te permitirá tener el físico para cultivar tanto la magia como el Doui. Mientras la segunda capa del sello no se deshaga, su avance en los rangos posteriores será cada vez más lento. Al alcanzar un cierto rango, ya no podrás avanzar más. La voz de Xiu resonó de manera oportuna. ¿Qué es este sello? Shen Yanxiao estaba un poco deprimida porque no había dicho correctamente que habría hecho un contraataque para ese lugar peligroso, y subiría de rango para convertirse en la jefa del clan Vermilion Beard. Si realmente fuera como lo que Xiu había dicho, entonces habría sido muy probable que después de haber avanzado a cierto rango, no pudiera avanzar más. La sensación de deshacer el sello fue divertida, pero la pregunta de seguimiento definitivamente no sería pequeña. ¿No dije que tendría inhibiciones en tu fuerza? Deshacer la primera capa de sello es solo el comienzo. Si quieres volverte más fuerte, debes continuar deshaciendo los sellos posteriores. De esta manera, no solo podrás seguir avanzando sino que, además, esas fuerzas que antes estaban inhibidas, posteriormente brotarán a borbotones. La voz de Xiu seguía siendo la misma que antes, donde era tranquila sin ninguna onda y un toque de escalofrío se llevaba a la vez. Entonces, ¿qué se necesita para deshacer la segunda capa de sello? Preguntó Shen Yanxiao. Xiu se quedó en silencio por un momento y luego solo dijo una declaración: bestia demoníaca. Las bestias demoníacas eran organismos feroces que estaban esparcidos por todo el continente Guangmin y residían en lugares oscuros. No eran humanos, bestias mágicas y ni siquiera esos animales comunes y corrientes. Eran un tipo de existencia muy viciosa que se alimentaba de animales domesticados y humanos. Cuanto más grande era, más formidable era su fuerza. En cuanto a esas bestias demoníacas ordinarias, eran simplemente salvajes, pero para esas bestias demoníacas de nivel superior, aún podían transformarse en la forma de un humano. Luego podrían esconderse dentro del área donde viven los humanos y aprovechar esta oportunidad para buscar sus propios objetivos. Con respecto a las bestias demoníacas, las vísceras de los humanos eran su comida favorita, que era similar a la tentación de la comida gourmet. En el continente Guangmin, innumerables humanos habían muerto en la boca de las bestias demoníacas.
Hubo un periodo de tiempo en el que la cantidad de bestias demoníacas había alcanzado un número crítico y podían poner en peligro la supervivencia de la raza humana. Esto había provocado que varios países del continente Guangmin no pudieran evitar unirse para atacar. Integraron sus ejércitos para llevar a cabo la eliminación de esas bestias demoníacas. Capítulo 24. El león abre su boca. Parte 3. A pesar de que ese ataque único había matado a la mayoría de las bestias demoníacas dentro del área donde vivían los humanos, el número de bestias demoníacas era distantemente mayor que estos, ya que todavía había muchas bestias demoníacas que se apoderaban de lugares fuera del alcance de los humanos. Área de vivienda, y esas áreas fueron llamadas áreas de zonas de muerte. Esas áreas no fueron controladas y no eran un lugar adecuado para que residieran los humanos. En cuanto al área en la que vivían Shen Yanxiao y los demás, aunque una vez había sido limpiada, la mayoría de las bestias demoníacas que fueron eliminadas eran bestias demoníacas inferiores. En cuanto a esas bestias demoníacas de nivel superior que pudieron transformarse, continuaron escondiéndose dentro de la ciudad donde vivían los humanos como antes. Simplemente, se habían vuelto más astutos. Después de todos y cada uno de los incidentes de ataque, desaparecerían sin dejar rastro al salir de la escena del crimen, lo que haría bastante difícil cazarlos. Dentro del Imperio Longxuan, una bestia demoníaca era una existencia muy aterradora. Por lo tanto, en cualquiera de estas ciudades, siempre que hubiera una transmisión de que había alguien que había sufrido un ataque de la bestia demoníaca, inmediatamente desencadenaría un movimiento enorme. Durante este periodo de tiempo, Shen Yanxiao había entendido más o menos muchas cosas sobre este mundo. Con respecto a la bestia demoníaca, ella también había oído hablar un poco de ella. Sin embargo, ella no tenía tan claro cómo había un vínculo entre la destrucción de su sello y la bestia demoníaca, que era un organismo salvaje. Necesito absorber el poder dentro del núcleo cristalino de la bestia demoníaca para recuperar mi fuerza. Mientras mi fuerza se recupere un poco, naturalmente podré ayudarte a deshacer una capa del sello. Shen Yanxiao se sorprendió un poco y miró vacíamente. Con la muerte de una bestia mágica, dejaría un núcleo con su poder almacenado en él. En cuanto al núcleo que almacenaba el poder de la bestia demoníaca, se le llamó núcleo cristalino. El núcleo mágico fue absolutamente bien recibido porque podía combinarse con las armas de los cultivadores de magia y Dou, lo que generaría una fuerza formidable. Cuanto más fuerte fuera la bestia mágica, el poder dentro del núcleo que quedó después de su muerte también sería aún más formidable. Sin embargo, el núcleo cristalino y el núcleo mágico eran diferentes. El poder dentro del núcleo mágico era extremadamente puro y la gente podía usarlo directamente. Sin embargo, dentro del núcleo cristalino, estaba completamente mezclado con una densa presencia oscura. Aunque el poder dentro del núcleo cristalino también era formidable, había muy pocas personas que pudieran resistir ese tipo de presencia oscura que se emitía desde el núcleo cristalino. Si hubiera alguien que hubiera usado armas combinadas con el núcleo cristalino durante mucho tiempo, entonces el cuerpo de esa persona rápidamente sería sometido a la erosión provocada por el núcleo cristalino. En palabras de Shen Yanxiao, estarían plagados de desviación del y si la erosión fuera leve y morirían como mártires si la erosión fuera más intensa. Solo aquellos pocos expertos que tenían una fuerza espiritual extremadamente fuerte se habrían atrevido a usar el núcleo cristalino. Además de eso, solo se atreverían a usar un núcleo cristalino que fuera de un rango inferior al de ellos. No importa cómo se dijera, este núcleo cristalino solo era considerado como costillas de pollo para la gente que apenas valía la pena comerlo. Ella no había pensado en absoluto que ese tipo de costilla de pollo sería inesperadamente el punto crucial para recuperar la fuerza de Xiu. Solo podía decir que en cuanto al sabor, a algunas personas les gustaba más. Adquirir una gota de núcleo cristalino no era tan difícil anteriormente, después de que unos pocos países realizaron un ataque conjunto para eliminar una cantidad extremadamente grande de bestias demoníacas. Una gran cantidad de núcleos cristalinos estaban almacenados en las manos de cada país y no había tantos. Mucha gente que quería este tipo de cosas. A partir de ahora, con un paseo casual a la subasta, uno podría comprar grandes cantidades de inmediato.
Shen Yanxiao utilizó el conocimiento que dedicó mucho tiempo a aprender esta vez. En resumen, este asunto todavía se consideraba manejable y a ella no le importaba si a Xiu le gustaba más o no. A partir de ahora, el único problema era que era tremendamente pobre. Porque ella era una idiota. Porque ella era una basura. Porque ella era un gorgojo del arroz especializado. El clan Vermillionbeard solo estaría a cargo de su comida y ropa y ¿cómo le darían ese tipo de cosas que se llamaban dinero de bolsillo? Aparte de los 2 bolsos que previamente les había quitado a las 2 sirvientas, prácticamente se podría decir que Shen Yanxiao no tenía otras posesiones y lo que había dentro de su bolsillo estaba incluso más limpio que su rostro. Aunque el núcleo cristalino era más barato que el núcleo mágico, todavía no había tan inútiles como esas hojas de bok choy. Con la escasa cantidad de dinero que tenía en este momento, se habría considerado suficientemente bueno si pudiera comprar 1 o 2 núcleos cristalinos de bajo nivel. Telenote: Lion opens its mouth is an idiom about someone asking for a high price. Capítulo 25. La ladrona piadosa hace su movimiento. Parte 1. Ciertamente, ella sospechaba severamente que con solo 1 o 2 núcleos cristalinos de bajo nivel simplemente no sería suficiente para llenar el espacio entre los dientes de cierto gran maestro. Siendo sensato por primera vez, Shen Yanxiao se había topado con algún problema financiero. Discutamos. ¿Aproximadamente cuántos núcleos cristalinos de bajo nivel necesitarías para poder restaurar tu fuerza al nivel en el que puedas ayudarme a deshacer la segunda capa de sello? Shen Yanxiao sondeó mientras preguntaba. Después de permanecer en silencio por un momento, Xiu escupió una figura que incluso haría que Shen Yanxiao brotara sangre. 30.000 piezas. 30000 piezas. Shen Yanxiao preguntó estupefacto a los cielos. No había necesidad de hablar de 30.000 piezas porque ella ni siquiera podía permitirse 30 piezas a partir de ahora. Si se trata de los de nivel superior, será mejor tener aproximadamente 2.000 piezas y eso será suficiente. Xiu, que rara vez era considerado con los demás, había vuelto a hablar. Mientras hubiera 2.000 piezas, sería lo suficientemente bueno, lo sería. Shen Yanxiao de repente se volvió severo. Durante ese tiempo, cuando los pocos países habían actuado juntos, la cantidad de bestias demoníacas de alto nivel que fueron eliminadas fue un poco más de 10.000. Después de que esos núcleos se distribuyeron en unos pocos países, a partir de ahora, se calculó que la suma total de las bestias demoníacas de alto nivel. Los núcleos cristalinos dentro del Imperio Longxuan serían solo de 3.000 a 4.000 piezas. En cuanto a este gran maestro, quería 2.000 piezas en el momento en que habló. A menos que ella fuera esa persona que estaba sentada en lo alto de ese trono dorado, brillante y deslumbrante y tenía esa corona de piedras preciosas en su cabeza, o de lo contrario, incluso si fuera extremadamente rica, sería absolutamente incapaz de sacar esa tremenda cantidad de dinero. Entonces hablemos de los núcleos cristalinos inferiores. En cuanto a esos núcleos cristalinos de alto nivel, no había necesidad de pensar en ello y Shen Yanxiao solo podía comenzar con esos núcleos cristalinos inferiores. Después de esa campaña militar, con la cantidad de gotas obtenidas al matar a la bestia demoníaca de bajo nivel, incluso si no fueran millones, todavía habría cientos de miles de ellas. En realidad, 30.000 núcleos cristalinos no eran una cantidad que asustaría a nadie. Mientras hubiera suficiente dinero, todos los problemas dejarían de ser uno. El clan Vermillionbeard era muy acomodado. Después de todo, el clan Vermillionbeard tenía un asiento estable como uno de los 5 clanes influyentes en el Imperio Longxuan. Incluso si se dijera que no tenían una riqueza equivalente a la de toda la nación, seguían siendo muy ricos. Si Shen Feng estuviera de buen humor, comprar esos 30.000 núcleos cristalinos inferiores era como comprarle un tangulu. Sin embargo, ¿el problema era qué? Shen Yanxiao tuvo que preguntarse si tenía ese tipo de capacidad para hacerlo o no y no tenía la moneda de cambio que fuera capaz de permitirle a Shen Feng apostar 1.000 piezas de oro en una sola. Tirar por ella. A partir de ahora, el problema de Shen Yanxiao era precisamente el dinero. Lo único que hizo que Shen Yanxiao se regocijara fue que había elegido una ocupación adecuada para ella en ese momento, la piadosa ladrona, ¿no lo crees?
Con respecto a ella, este tipo de cosas llamadas dinero era como una piedra en el suelo, que se podía ver en casi todas partes. Si no hubiera ampliado sus horizontes en ese momento al ser una asesina a sueldo, una espía, etc., habría sido muy probable que solo pudiera quedarse en silencio en ese rincón oscuro y perder el tiempo constantemente allí. ¿No son solo 30.000 piezas? Puedes estar tranquilo porque gracias a la habilidad de este joven maestro, definitivamente te haré comer hasta que tengas ganas de vomitar. Con respecto a su mano de obra, Shen Yanxiao tenía bastante confianza en sí misma. Lo que es más, ella estaba en el próspero clan Vermillon Bird a partir de ahora. Incluso con una elección casual de la segunda o tercera generación, no habría mucha disparidad y era simplemente una gran conveniencia aprovecharla. Como resultado de escuchar esas palabras, come hasta vomitar, cierta gran maestra también había aceptado tácitamente ese cierto sonido de complacencia llamándose a sí misma joven maestra. Por lo tanto, durante esa noche oscura y tormentosa, una pequeña figura negra había comenzado a aparecer con frecuencia en todos los patios del clan Vermillon Bird. Muchas veces ese par de garras pecaminosas se extendieron hasta ese bolso puro y confiable. Durante el segundo día de la madrugada, el momento en que el primer rayo de sol se había derramado sobre la tierra, oleadas tras oleadas de lamentos lúgubres estallaron dentro de ese tranquilo clan Vermillon Bird. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el dinero de este papá? ¡Mierda! ¿De dónde surgió de repente un ladrón que estaba cansado de vivir, porque el ladrón inesperadamente se atrevió a robarle dinero a esta tía abuela? La prenda nupcial de este papá, ¡ah! ¡Mátame ya! En una noche, había más de 20 personas, desde viejos hasta jóvenes del clan Vermillon Bird, que habían sufrido esas manos venenosas. Capítulo 26. La ladrona piadosa hace su movimiento parte 2. Dentro de la sala principal, la tez de Shen Feng era tan negra como la base de una sartén. Con Shen Duan como jefe de la segunda generación y Shen Yifeng como jefe de la tercera generación, cada uno de ellos tenía una expresión demacrada en su rostro. Sin lugar a dudas, al ser el miembro más importante del clan Vermillon Bird, aparte de Shen Feng, el jefe del clan, al resto de ellos les arrasaron completamente los bolsos. No había necesidad de decir nada sobre el dinero, incluso esas pocas herramientas de oro que habían recolectado en sus habitaciones también desaparecieron sin dejar rastro. Entre todos ellos, el más miserable fue Shen Jing. Para poder tener una mejor experiencia completa con numerosas bellezas, Shen Jing nunca se habría olvidado de comprar algunas piedras preciosas y perlas todos los días cuando regresaba. Hace unos días, recientemente había competido en la compra de grandes cantidades de piedras preciosas de primera calidad en el comercio. Sin embargo, hoy, temprano en la mañana, justo cuando se estaba preparando para sacar esas piedras preciosas y presentárselas a esas hermosas mujeres, lo que le quedaba era solo un joyero absolutamente vacío. Lo que le puso los pelos de punta fue que este pequeño ladrón no tenía conciencia alguna. Este ladrón inesperadamente ni siquiera dejó que esas pequeñas piedras preciosas que estaban encima del joyero, incluso esas pequeñas piedras preciosas fueron extraídas. Shen Jing ya no se atrevió a contar la cantidad de pérdidas que había sufrido esta vez. Solo sabía que en los próximos meses tendría que agitar las manos y despedirse de esas bellezas. Desde el establecimiento del clan Vermillon Bird, nunca antes habían sufrido una pérdida tan grande como hoy. Aunque para el clan Vermillon Bird, el dinero perdido solo podía considerarse un pelo de 9 bueyes, la actitud de ese ladrón los había enojado. Durante esa noche en la que robaron a todos los miembros importantes del clan Vermillon Bird, sorprendentemente, no hubo nadie que descubriera lo sucedido desde el principio hasta el final. Así, le había permitido a esa persona robar silenciosamente esa enorme cantidad de dinero y esto simplemente era un desprecio al prestigio del clan Vermillon Bird. Debido al problema económico y también porque esto involucraba su dignidad, ¿cómo podría a Shen Feng no importarle este asunto? Ustedes son un grupo de buenos para nada, porque inesperadamente ni siquiera se dieron cuenta de que alguien había entrado y estaba robando en su habitación. La ira de Shen Feng no fue leve. Aunque, durante los últimos cientos de años, el clan Vermillon Bird ya era incapaz de despertar al Vermillon Bird, la fuerza de los descendientes aún no ha deshonrado al clan. Esto seguramente fue genial,
Porque justo después de quedarse dormidos, entraron a sus habitaciones y les robaron sus cosas por completo. ¿Eran todos este grupo de personas idiotas? Porque inesperadamente ni siquiera tenían la más mínima percepción. Papá. En cuanto a esto, no puedes culparnos porque esa persona seguramente vino preparada y su habilidad podría estar a la par con la del jefe del grupo Silverhands. Incluso el segundo hermano no pudo descubrirlo y se puede ver claramente cuán buena es la habilidad de esa persona. Siendo la persona que más había sufrido pérdidas, Senjin tenía una cara amarga mientras explicaba. Al ver que Senjin había mencionado la mano de plata, Senfeng frunció ligeramente el ceño porque la mano de plata era un grupo de ladrones con enorme reputación en el continente Guangmin. Se decía que todos y cada uno de sus miembros tenían una habilidad completamente excepcional y entre la mano de plata, el jefe era el más fuerte. Según los rumores, mientras haya cosas que le hayan gustado, nunca habrá una que no pueda ser robada. No me digas que son las personas de la mano de plata. Shen Yifeng no pudo evitar murmurar porque la pérdida que tuvo ayer no fue pequeña. No puede ser así. Shen Feng agitó la mano y dijo, la mano de plata estaba ubicada lejos de Gadli Windalliance. Incluso si hay miembros que se están mezclando en el Imperio Longxuan, solo serían pequeñas patatas fritas que son demasiado inferiores para ser mostradas al público y simplemente no podrían ocultarse de su atención y luego avanzarían en el robo. Entonces, ¿podría ser el jefe de la mano de plata? Preguntó Shen Yue. Shen Feng negó con la cabeza. Aunque esa persona era arrogante, todavía es poco probable que llegue tan lejos como para ser imprudente en el Imperio Longxuan y oponerse al clan Vermilion Beard. Además de eso, según su impulso, seguramente enviaría una notificación por adelantado a cada objetivo que haya realizado. Al eliminar la posibilidad de la mano de plata, todos estaban aún más perdidos. ¿Podría ser que en este mundo todavía hubiera algún otro ladrón con una excelente técnica de robo que no hubiera sido admitido en la mano de plata? Capítulo 27. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 27. La ladrona piadosa hace su movimiento. Parte 3. De hecho, realmente existía ese tipo de pequeño ladrón que estaba en un nivel divino y que no pertenecía a la mano de plata. No había necesidad de hablar sobre ese cierto ladrón que se unió a la mano de plata en este momento, ya que era muy probable que ese cierto ladrón todavía nunca hubiera oído hablar de la mano de plata. Durante este momento en el que todos los miembros del clan Vermilion Beard habían estado desconcertados por el asunto de ayer, donde habían sido saqueados colectivamente, cierto pequeño ladrón regresaba de un viaje gratificante. Esa pequeña ladrona se sentó encima de esa pila de bienes robados y estaba radiante de placer mientras enumeraba la cosecha que tenía esta vez. Personas como Shen Duan tenían una identidad ilustre, por lo tanto, la cantidad de dinero en sus manos, naturalmente, no era menor. Sin embargo, su enorme cantidad de dinero se almacenaría en las instituciones de crédito, por lo tanto, la cantidad de dinero que llevaría en su cuerpo simplemente no sería mucha. Por lo tanto, la cantidad de dinero que había saqueado esta vez simplemente no se consideraría enorme en absoluto, pero lo más destacado fueron en realidad esas piedras preciosas y herramientas doradas que había aprovechado para traerlas de vuelta. Sin embargo, la pregunta era, ¿cómo los cambiaría por dinero? Solo podía considerar enviarlos a las casas de subastas. Después de eso, la gente de las casas de subastas naturalmente cambiaría esos bienes por un valor equivalente en dinero y entregaría ese dinero en su bolsillo. Simplemente, el problema era que podía hacer todo lo posible para que esas cosas no tuvieran ninguna forma especial de distinguirlas, pero ¿podría ser posible que los dueños del clan Vermilion Beard no pudieran reconocer sus objetos perdidos? Estaba bastante segura de que la gente del clan Vermilion Beard no haría público este asunto. Después de todo, este asunto dañaría gravemente el prestigio del clan Vermilion Beard. Sin embargo, simplemente no era imposible que preguntaran en privado a las casas de subastas sobre el vendedor de estos bienes. Aunque la información sobre los vendedores está algo protegida,
esas casas de subastas generales filtrarían cierta información ya que les resultaba difícil protegerse contra los poderes del clan Vermillionbeard. Por lo tanto, si quería vender estas cosas, entonces tenía que encontrar una casa de subastas donde el clan Vermillionbeard no pudiera preguntar ni obtener ninguna información. El clan Vermillionbeard estaba situado en la capital imperial del Imperio Lonswan. Dentro de esa gran capital imperial, había una docena o más de casas de subastas, pero había 3 de una escala considerable. Dentro de estos 3, uno de ellos fue abierto por el clan Qilin, que era uno de los 5 grandes clanes que era la casa de subastas Qilin. Aunque el clan Vermillionbeard y el clan Qilin eran miembros de los 5 grandes clanes, con todo lo que había escuchado en la sala principal ese día, estaba segura de que los 5 grandes clanes podían parecer educados y amigables en la superficie. Pero era probable que ya se odiaran en privado. Si iba a subastar esas cosas en la casa de subastas Qilin, era seguro que incluso si la gente del clan Vermillionbeard hubiera descubierto esos bienes robados, era muy probable que fuera un inconveniente preguntar sobre el vendedor de esos bienes. Porque sabían que si preguntaban, la gente del clan Qilin tampoco les diría ni una palabra. Respecto a esas riquezas de la raza humana, Xiu simplemente no tenía ningún interés en ellas. Lo único que le interesaba era si podía intercambiar estas cosas por una cantidad suficiente de núcleos cristalinos o no. En cuanto a la habilidad de robo divino de Shen Yanxiao, aunque había algunas dudas en él, simplemente decidió no preguntar mucho al respecto. Dado que había establecido la casa de subastas Qilin como objetivo, Shen Yanxiao no pudo evitar dar el siguiente paso de planificación. Aunque había muy pocas personas que habían visto la vergüenza del clan Vermillionbeard, era difícil decir que la gente del clan Qilin no la reconocería en otros lugares algún tiempo después. Por lo tanto, Shen Yanxiao había decidido en el acto ir a otra casa de subastas con anticipación y usó el dinero que tenía y compró algunos frascos de medicina para cambiar la cara. La medicina que cambia la cara era un tipo de medicina bastante común y tenía 3 subdivisiones que eran baja, media y alta. Las diferentes subdivisiones del medicamento que cambia la cara tendrían una duración diferente para el disfraz y su precio tendría aún más disparidad. Esa noche, Shen Yanxiao simplemente usó un manto enorme y salió del clan Vermillionbeard. Luego corrió a una pequeña casa de subastas ubicada en el centro de la capital imperial y compró 5 frascos de medicina para cambiar la cara de bajo nivel. No menosprecies estos 5 frascos de medicina para cambiar la cara, porque solo estos 5 frascos pequeños ya le habían costado a Shen Yanxiao gastar 500 de oro y esto había hecho que Shen Yanxiao, que tenía poco dinero, sintiera dolor en su carne por un momento. Capítulo 28. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, índice, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 28. Casa de subastas Qilin parte 1. Un medicamento que cambia la cara de bajo nivel solo se puede mantener durante un periodo de 3 horas. Sin embargo, para Shen Yanxiao, esa cantidad de tiempo ya era suficiente. Por motivos de comodidad, todavía compró un anillo de almacenamiento inferior. Los anillos de almacenamiento eran un tipo de bienes espaciales. Puede parecer que no hay diferencia con un anillo ordinario, pero siempre que el portador lo abra de una manera particular, ciertamente emergerá un área fija de espacio que podría usarse para cualquier sustancia no viva. En el continente Guanmin, los anillos de almacenamiento eran bienes muy comunes y era simplemente eso. Un grado diferente de anillo de almacenamiento tendría un tamaño de espacio diferente. Con la dimensión del espacio como base, cada anillo de almacenamiento también tendría un precio completamente diferente. En cuanto al anillo de almacenamiento que Shen Yanxiao había comprado, era un anillo de almacenamiento de grado medio y el espacio dentro de él era aproximadamente de 5 metros cúbicos, lo que era suficiente para almacenar los bienes robados que estaban en su habitación. Con todo listo y todo lo que necesitaba era un viento del este, Shen Yanxiao regresó al clan Vermillionbeard. Luego depositó esos bienes robados y el medicamento que cambia la cara en el anillo de almacenamiento. Después de eso, saltó de nuevo a su cama. Telenote, with everything ready and all Chine de was honest when basically means that everything was ready except for the most crucial thing. This was an idiom based on this story. Al esperar hasta el anochecer de mañana,
Solo iría a la casa de subastas Qilin para cambiarla por su genuina, primera olla de oro, en esta vida suya. La casa de subastas Qilin estaba ubicada en el lado norte de la capital imperial y tenía una superficie enorme. También era la más rica y tenía una reputación famosa entre las 3 casas de subastas. Todo esto se debió a que detrás estaba el clan Qilin, que fue muy bien recibido en la capital imperial. Todos sabían que dentro de estos 5 grandes clanes, el clan Qilin era el más rico de todos. Esto se debió a que en el momento en que se estaba estableciendo el clan Qilin, el fundador del clan Qilin había utilizado su estatus para lanzar una actividad comercial que cubría la nación. Con varios cientos de años de acumulación, la cantidad de riqueza que habían producido era tanta que no se podía contar. Una vez corrió el rumor de que el almacén del clan Qilin podía compararse con el tesoro estatal. La noche llegó con la luna suspendida en lo alto. Las casas de subastas pertenecientes al clan Qilin estaban brillantemente iluminadas porque la noche tranquila era precisamente el momento en que la casa de subastas estaba más animada. Numerosos compradores llegaron bastante temprano a la casa de subastas y cada uno de ellos estaba sentado en la sala. Dentro de esa gran casa de subastas, rápidamente se llenó de clientes de licitaciones competitivas anteriores. En la parte trasera del salón de la casa de subastas Qilin, un joven de aproximadamente 16 o 17 años estaba sentado erguido en esa silla que estaba cubierta con la piel de tigre y doblaba perezosamente las piernas. El atractivo incomparable en el rostro tenía un rastro de indolencia y ese par de ojos estrechos de fénix estaban bajos mientras miraba la lista de artículos que le entregó la persona que estaba a cargo de la casa de subastas. ¿Eso es todo? Ese atractivo juvenil levantó las cejas porque los artículos de hoy que iban a ser subastados se mostraban algo despreocupados. Y Meng, que apenas tenía 50 años, era la persona que estaba a cargo de la casa de subastas Qilin. El distante y remoto el de los últimos días en este momento estaba parado frente al menor con la cabeza llena de sudor frío y no se atrevía a respirar profundamente. Tercer joven maestro, la cantidad de clientes confiables que vendían en subastas simplemente no era mucha. Sin embargo, me he puesto en contacto con la gente de la ciudad Feng, Phoenix Pershing. No mucho después de unos días, nombrarán a un hombre de inmediato para enviar esas cosas preciosas. Y Meng se secó continuamente el sudor frío que tenía en la cabeza. No era que estuviera haciendo un gran escándalo por el pequeño problema, sino más bien era el juvenil que estaba ante sus ojos. Ese joven no era una persona común para él, y Xia, el tercer joven maestro ya fue formulado para ser el próximo jefe del clan por el actual jefe del clan Qilin. La riqueza del clan Qilin era mundialmente conocida. Sin embargo, cada uno de los jefes del clan tenía que tener algún logro en la industria comercial y solo entonces podían asumir el puesto. Dentro de todos los miembros de esta generación, el tercer joven maestro era el que tenía la capacidad más fuerte. Con apenas 16 años, ya había acumulado una cantidad monumental de capital. Incluso esos pocos comerciales que se construyeron recientemente en el Imperio Longxuan en estos últimos años fueron provocados en secreto por el tercer joven maestro. Se podría decir que en casi los últimos 100 años, Xia podría ser considerado como el genio número 1 en el comercio del clan Qilin. Incluso si se tratara de un par de cobre roto y chatarra, podría venderlo a un precio altísimo después de que hubieran pasado por sus manos. Capítulo 29 Casa de subastas Qilin Parte 2 Cambiar algo podrido a mágico era realmente una manera apropiada de describir los medios de Xia en el comercio y también debido a la capacidad extremadamente fuerte de Xia, el actual jefe del clan Qilin solo se había mantenido firme en contra de la opinión de las masas para hacer una excepción. Eso habría establecido a Xia como el heredero de antemano. Al enfrentarse al futuro jefe del clan, y Meng no se atrevió a tener la más mínima indiferencia porque esos pequeños trucos suyos eran simplemente un juego de niños a los ojos de Xia. Como un gato noble, Xia sonrió con esa sonrisa perezosa suya, floreciendo en el borde de los labios. Poder hacer contacto con la gente de la ciudad de Feng y solo podría considerarse apenas suficiente. Al no tener intención de hacerle las cosas demasiado difíciles deliberadamente a Meng, Xia agitó las manos y lo dejó libre de problemas.
Entre todas las casas de subastas que se encontraban dentro de la capital imperial, la casa de subastas Qilin había ocupado una gran cantidad de cuotas de mercado. Esto se debía a que, aparte del prestigio del clan Qilin, mucho más se debía al hecho de que la mayoría de los bienes que se vendían en la casa de subastas de Qilin eran bienes que eran extremadamente difíciles de mostrar en otras casas de subastas. Dentro del imperio Longxuan, todos sabían que todos los mejores productos debían llevarse a la casa de subastas Qilin porque no solo se redujo comparativamente el oro encargado, sino también porque el clan Qilin tenía conexiones extremadamente amplias. Por lo tanto, los bienes confiados que fueron subastados podrían venderse absolutamente a un precio que superó con creces las expectativas. Muchas gracias por los halagos del tercer joven maestro. Y Meng tragó saliva. Aunque se enfrentaba a un joven que solo tenía 16 años, la opresión que Ixia le había dado no palidecía en comparación con la opresión emitida por el actual jefe del clan Qilin. El sonido de una puerta golpeando había roto la sensación de opresión que asfixiaba a Imeng. «Adelante», dijo Ixia. El encargado de la casa de subastas entró después de esas palabras. Luego dijo respetuosamente, reportando al tercer joven maestro, un pequeño cliente había venido diciendo que había un lote de bienes que nos serían confiados para ser subastados. ¿Un pequeño cliente? Ixia levantó ligeramente los ojos. Sonriendo, dijo, dado que es un cliente, también podría traerlo. Tercer joven maestro, y Meng se sorprendió porque, ¿no podría haber sido que el tercer joven maestro se preparara personalmente para recibir a esta persona? Y se ha hecho un vistazo rápido a Imeng y luego no se atrevió a decir nada más. Shen Yanxiao estaba en la entrada de la casa de subastas Qilin. Al ver la vista trasera del asistente saliendo, Shen Yanxiao estaba tocando inconscientemente esa carita suya que había cambiado más allá del reconocimiento. El resultado de la medicina para cambiar la cara de bajo nivel fue bastante bueno. Aunque la efectividad se redujo un poco durante ese periodo de tiempo determinado, fue suficiente para cumplir con sus requisitos, ya que las 3 horas fueron suficientes para que se le delegaran esos bienes. Si hubiera aún más efectividad durante un periodo de tiempo determinado, ella realmente no sabría cómo llevaría ese tipo de cara al clan Vermilion Bird. La apariencia facial actual de Shen Yanxiao era ligeramente mejor en comparación con su aspecto poco atractivo original. No solo la piel era un poco más clara, sino que incluso sus 5 órganos sensoriales también tenían una variación que no era pequeña. En general, aunque no se la podía considerar demasiado hermosa, todavía se la podía considerar delicada y bonita. Luego, añadiendo la ropa de hombre que se había puesto meticulosamente, parecería que se parecería a una persona promedio. Sin embargo, para engañar a la gente, Shen Yanxiao había agregado minuciosamente un trozo de almohadilla de realce en sus pequeñas botas y este tipo de cosas que solo se inventaron durante la sociedad civilizada y que eran bastante útiles en este mundo. TLN, basically heightening body something like in soles. A partir de ahora, no solo había alterado la apariencia y el género, sino que incluso su altura también había cambiado un poco. Se calculó que incluso si Sensiyu, que era el más cercano a ella, pasara a su lado, él tampoco podría obtener ninguna pista. Después de unos momentos, el asistente que había ido previamente a informar regresó y la invitó a entrar al pasillo trasero de la casa de subastas para discutir asuntos específicos. Shen Yanxiao siguió al asistente y se dirigió hacia el pasillo trasero. En el camino, sus ojos habían pasado incesantemente por los asistentes que iban y venían, donde su visión parpadeante había pasado por cada uno de los artículos que estaban esperando ser subastados y que fueron entregados por los asistentes en el vestíbulo principal. Esa sensación de no ver pero no tocar había hecho que Shen Yanxiao, que padecía una enfermedad ocupacional crítica, le picara las manos. Capítulo 30. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, índice, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 30. Casa de subastas Qilin parte 3. Al llegar finalmente a la puerta principal del pasillo trasero, el asistente llamó a la puerta de la habitación. Después de escuchar ese sonido lánguido, solo entonces el asistente abrió la puerta y levantó los brazos para invitar a Shen Yanxiao a entrar.
Justo cuando iba a entrar al pasillo trasero, Shen Yanxiao vio de inmediato a un joven apuesto que estaba sentado en esa silla de piel de tigre como lo sería un gato mientras se acostaba en el balcón tomando el sol de la tarde. Ese par de ojos sonrientes suyos eran tan brillantes como la convergencia de las estrellas y parecía como si no hubiera una expresión sonriente colgando en la comisura de su boca mientras sostenía perezosamente su barbilla con una sola mano. Durante el momento en que Ixia vio a Shen Yanxiao, claramente se quedó mirando fijamente por un momento. Finalmente supo por qué el encargado había dicho que él era un pequeño cliente. Ese cuerpo delgado y débil que estaba envuelto bajo la ropa sencilla y sencilla. En el delicado y bonito rostro estaba ese par de ojos claros que destellaban la ignorancia de no haber pasado por los caminos del mundo y también la sinceridad. Solo con respecto a la altura, el pequeño bastardo ante sus ojos probablemente no había llegado hasta su hombro y como mucho solo tendría la apariencia de un niño de 13 a 14 años. No era de extrañar que se dijera que el pequeño bastardo era un pequeño cliente. Hola, soy Yimeng, la persona que está a cargo de aquí. ¿Puedo saber qué bienes tiene este cliente que nos serían confiados a nosotros, la casa de subastas Qilin, para venderlos? En cuanto a este tipo de asunto de recibir al cliente, Yimeng en serio no se atrevería a molestar a Ixia para que personalmente abriera la boca, por lo que Yimeng inmediatamente expresó la altivez de ser la persona a cargo de la casa de subastas Qilin mientras hablaba cortésmente. Oh, tengo un lote de piedras preciosas y herramientas de oro que quería confiarte para que las vendas. ¿Hay algún procedimiento que deba realizarse? Hubo un sentimiento muy extraño. Aunque el hombre de mediana edad que tenía delante le había dado la sensación de ser un anciano experimentado, firme y estable, Shen Yanxiao había sentido inconscientemente que el joven que estaba sentado a su lado era verdaderamente el que tenía más autoridad en sus palabras. Yimeng sonrió y dijo, ¿qué tipo de herramientas doradas y piedras preciosas son? Este cliente debería haber venido a nuestra casa de subastas Qilin por primera vez y por lo tanto no tenía un gran conocimiento de las prácticas de nuestras partes. Nuestra casa de subastas Qilin subasta una cantidad extremadamente pequeña de herramientas de oro y piedras preciosas. A menos que sean extremadamente valiosos, solo haríamos una excepción al venderlos. ¿En qué tipo de escala estaba la casa de subastas Qilin? Si todos esos pequeños artilugios pudieran subastarse, incluso si la casa de subastas se expandiera 10 veces, era muy probable que todavía fuera insuficiente. Lo que es más, esos tipos comunes de artículos de lujo ya se podían obtener en otras casas de subastas y a ellos, a la casa de subastas Qilin, ciertamente nunca les gustó hacerse cargo de esos bienes básicos. Si no fuera por el hecho de que los tesoros en general no eran fáciles de obtener, o de lo contrario, tampoco habrían tomado uno de los lugares entre las 3 casas de subastas más grandes de la capital imperial. Shen Yanxiao se quedó mirando fijamente porque realmente no conocía las prácticas de las casas de subastas Qilin. Con su previsión, estas cosas que había barrido, ya fuera la artesanía o la calidad, eran todas bastante buenas, pero ella no sabía exactamente cómo era la norma de evaluación de este mundo. En cuanto a esto, tampoco estoy seguro. Los sacaré y haré que los veas. Al no estar dispuesta a pensar en estos detalles, Shen Yanxiao abrió directamente el anillo de almacenamiento que estaba en su dedo y que derramaría todas las cosas del interior. Yimeng originalmente había pensado que un pequeño bastardo como este a lo sumo solo habría tomado unas pocas cosas y eso habría sido muy sorprendente. A lo largo del medio del anillo de almacenamiento donde las herramientas doradas y las piedras preciosas caían a torrentes en ininterrumpida sucesión, se había formado un montón de pequeñas montañas en el suelo. A los ojos de Yimeng estaba su mirada mostrando asombro. Con tantas herramientas de oro y piedras preciosas, incluso si todas fueran de calidad inferior, podrían cambiarse por una buena suma de dinero. Con la experimentada previsión de Yimeng para ver, cada una de esas herramientas doradas que estaban esparcidas por el suelo era una obra de arte producida por las manos de expertos de renombre. En cuanto a esas piedras preciosas que caían por todas partes, cada una de ellas tenía aún más una calidad no adulterada y eran absolutamente las piedras preciosas de grado más alto. Este tipo de lote de una gran cantidad de artículos de lujo fueron sacados inesperadamente de un pequeño bastardo bastante común y corriente. Realmente hizo que la gente se sorprendiera un poco.
Capítulo 31. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo. Acerca de mi capítulo 31. Buscando objetivos. Nuevamente parte 1. Meng echó un vistazo a esa ropa sencilla que ya no podría ser más sencilla que estaba en el cuerpo de Shen Yanxiao. En su corazón, no pudo evitar estar algo nervioso. Aunque estos artículos de lujo eran objetivamente caros, no valían mucho a los ojos de la casa de subastas Qilin. Sin embargo, cuando la cantidad se convirtió en calidad, esa pila de artículos de lujo que al menos consistía en cientos de ellos ante sus ojos fue suficiente para lograr una cifra asombrosa. ¿De dónde sacó este pequeño demonio estos bienes? En los pensamientos de Meng había algunas sospechas, pero él tampoco las había revelado porque la casa de subastas Qilin nunca se involucraría con la historia de los bienes confiados. Además, anteriormente, también había visto ante muchos clientes que habían traído tesoros y estaban vestidos de manera extremadamente simple y sencilla, ya que la mayor parte del tiempo era con el propósito de engañar a los demás. Eso es todo. Eche un vistazo y vea si son adecuados o no. Shen Yanxiao no podía comprender con precisión el sistema de valores de este mundo y tampoco conocía los estándares de la casa de subastas Qilin. Por lo tanto, solo podía esperar en silencio a que Meng lo evaluara. Si la casa de subastas Qilin realmente no se hacía cargo de estos bienes, entonces calculó que solo podría enviarlos en pequeños lotes a otras casas de subastas. Además, para evitar la atención del clan Vermilion Bird, tenía que tener más cuidado. Por lo tanto, no solo disminuiría claramente la velocidad de acumulación de riqueza, sino que también podría generar más inconvenientes. Meng asintió con la cabeza y luego pidió que entraran algunos maestros de evaluación de herramientas doradas y maestros de evaluación de piedras preciosas y realizaran evaluaciones de este montón de piedras preciosas ante sus ojos. Como era de esperar, todas y cada una de esas piedras preciosas y herramientas doradas tenían una calidad extremadamente alta y, en cuanto a este grado de calidad de tesoro, Meng solo podría haberlos visto dentro de su propio clan, el clan Qilin. Fue solo que el valor de estas cosas era extremadamente precioso y era solo que estas pocas piezas de piedras preciosas tenían algo de abrasión. Parecía como si no fuera un producto terminado en sí mismo, sino más bien una porción del producto terminado. Dijo el maestro tasador de piedras preciosas mientras su mano sostenía algunos pedazos de piedras preciosas del tamaño de un pulgar. Al observar las pocas piezas de piedras preciosas que estaban en manos del maestro tasador de piedras preciosas, Shen Yanxiao recordaba en silencio la escena en la que ella misma en ese momento las había arrancado del joyero de Shen Jing. Entonces, ¿estas cosas podrían subastarse aquí o no? Sin embargo, era mejor pasar por alto este tipo de detalles insignificantes, ya que lo que más le importaba era si la casa de subastas Qilin iba a hacerse cargo de estos bienes suyos o no. Siendo la persona a cargo de la casa de subastas Qilin, Meng naturalmente podría hacer una estimación precisa del valor de este lote de bienes. Basado únicamente en los estándares, este lote de productos apenas podría ser suficiente para alcanzar los estándares prescindibles de la casa de subastas Qilin. Sin embargo, lo que realmente le importaba era el poder detrás de la espalda de este pequeño joven. Poder sacar tantos artículos de lujo a la vez no era en absoluto lo que un agente común podría haber podido hacer en general. Después de sopesar los pros y los contras, Meng sonrió y dijo: «Están bien. Si este cliente tiene tiempo, a partir de ahora, podríamos ir y firmar el acuerdo de inmediato. Organizaríamos este lote de bienes para subastarlo lo antes posible». Muy bien. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Había que decir que la casa de subastas Qilin manejó sus obras de manera bastante eficiente. Ni siquiera después de un momento, Meng y Shen Yanxiao firmaron el acuerdo. Los detalles del acuerdo eran tremendamente simples. La casa de subastas Qilin estaría a cargo de subastar los bienes que Shen Yanxiao les había confiado. Después de subastar los bienes, la casa de subastas Qilin recibiría el 10% de las ganancias y el resto de las ganancias se entregaría a Shen Yanxiao.
Después de firmar el acuerdo, Shen Yanxiao simplemente no planeó cobrar directamente los gastos que obtendría después de la subasta, sino más bien discutir con Yimeng sobre si era posible o no pedir prestado a la casa de subastas Qilin las ganancias que obtuvo. Conseguiría posteriormente de la subasta comprar una cierta cantidad de núcleos cristalinos inferiores. ¿Estás seguro de que quieres convertir todo tu dinero en núcleos cristalinos? Según la evaluación actual, si la cantidad total de dinero después de subastar ese lote de bienes fuera a convertirse en núcleos cristalinos inferiores, era muy probable que tuviera que contarse en miles. Yimeng no pudo evitar recordarle a este pequeño cliente que tener todo el dinero para comprar los núcleos cristalinos inferiores de una sola vez resultaría en una enorme cantidad de ellos. Además, el uso de los núcleos cristalinos simplemente no era enorme, por lo tanto, era muy raro que la gente los comprara en un lote grande. Capítulo 32. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 32 buscando objetivos. Nuevamente parte 2. Shen Yanxiao sonrió porque, ¿cómo podrían contarse hasta miles? La cantidad de núcleos cristalinos que necesitaba era de hasta 30.000. Para ella, esta cifra de hasta miles simplemente no podía contarse como nada. Estoy seguro. En cuanto a la comisión que debería recibir la casa de subastas Yin, podrías usarla para ti mismo. Con respecto al asunto en el campo de los negocios, Shen Yanxiao era un laico, pero creía que con la reputación del clan Qilin él simplemente no codiciaría esa pequeña cantidad de dinero en la mano de ella. Dado que el empleador ya estaba tan decidido, Yimeng, naturalmente, no hablaría mucho al respecto. Una vez más, después de firmar un acuerdo, esta vez, el objetivo de Shen Yanxiao podría considerarse perfectamente cumplido. Era solo que, lo que la había hecho sentir algo curiosa era ese joven que continuamente estaba sentado dentro del pasillo trasero y todo el tiempo había usado ese par de ojos que estaban concentrados con interés para mirarla. Incluso después de haber cambiado su apariencia, que era mucho mejor que antes, sin embargo, a lo sumo, solo podía considerarse delicada y, en comparación con ese juvenil, era simplemente tan diferente como el cielo y la tierra. Si se dijera que la contraparte era una mujer, entonces tal vez podría comprender por qué la contraparte había mostrado un poco de interés hacia su apariencia. Sin embargo, obviamente era un joven apuesto que era mucho más guapo que ella en innumerables pliegues. Como joven apuesto, ¿por qué no miras a chicas guapas, sino a esta nueva chica fresca, del mismo sexo? Al evaluar que el tiempo para cambiar la cara se estaba acabando, Shen Yanxiao no tenía intención de quedarse más tiempo. Después de darle algunas palabras corteses a Yimeng, salió lo antes posible. Con los ojos de sus seguidores puestos en esa pequeña figura que se iba apresuradamente, Xia no pudo evitar sonreír levemente. ¿Tercer joven maestro? Yimeng miró con sospecha la repentina aparición de su expresión sonriente en Xia. En el fondo de su corazón, tenía la piel de gallina. Xia le lanzó una mirada perezosa y dijo, ¿qué piensas de los bienes que este pequeño bastardo había traído? ¿El tercer joven maestro estaba probando su vista? Yimeng inmediatamente pensó mucho en ello y dijo, todos los productos son de primera calidad. Para poder adquirir una enorme cantidad de artículos de lujo de una sola vez, la influencia de este cliente ciertamente no es pequeña. Por lo tanto, este subordinado solo se atrevería a continuar con esta transacción comercial. Además, de acuerdo con su última solicitud, que fue la compra de ese enorme lote de núcleos cristalinos, definitivamente tendrán otro uso para ellos. Con esa enorme cantidad de núcleos cristalinos, incluso si hubiera cientos de personas usándolos, no podrían usarlos. Es muy probable que cierto gran clan hubiera querido adquirir los núcleos cristalinos en la oscuridad para templar a sus miembros. El análisis de Yimeng fue muy sensato ya que la ventaja de los núcleos cristalinos radicaba en que su precio era barato y el efecto negativo de los núcleos cristalinos de bajo nivel no era alto. Por lo tanto, era muy apropiado usarlo en aquellos pocos clanes que no pudieron comprar un gran lote de armas que se aplicaron con la fusión de núcleos mágicos para templar a sus miembros. Después de haber terminado de escuchar, Xia solo se rió y dijo con indiferencia,
La influencia no es pequeña. Esa enorme cantidad de artículos de lujo no era en absoluto lo que un hogar rico común y corriente podría obtener. Habiendo puesto sus ojos en las muchas herramientas doradas que estaban dentro de esa pila, todas eran suficientes para ser iguales en comparación con los dispositivos en su habitación. En cuanto a este grado de calidad de las herramientas doradas, solo había 3 o 4 tiendas de oro en el Imperio Longxuan que podían distinguirlas. Además, la mayoría de estos productos terminados de estas tiendas de oro entrarían en todas y cada una de las potencias principales dentro de la capital imperial, al concentrarse solo en la proporción de los 5 grandes clanes, asumieron la mayor parte de las proporciones. Sin embargo, con los recursos financieros de los 5 grandes clanes, era simplemente poco probable que fueran tan lejos como para subastar estas herramientas doradas para obtener riqueza. El juicio de Imeng no estaba equivocado, pero había pasado por alto un punto, esas piedras preciosas muy dañadas que había descuidado. Aunque su calidad era original, ¿habría alguien del clan que hubiera paseado por estos bienes muy dañados junto con la pila de artículos de lujo para vender? La comisura de la boca de Ixia se curvó en una expresión sonriente con interés. En cuanto a la historia de estos bienes, ya había adivinado la mayoría de las partes. Para poder apoderarse de este grado de calidad y cantidad de artículos de lujo, la técnica de ese joven estaba realmente fuera de lo común. Capítulo 33. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 33 buscando objetivos nuevamente parte 3. Perfectamente satisfecho de haber completado el primer acuerdo comercial, Shen Yanxiao regresó al clan Vermillionbeard de especialmente buen humor. Durante los siguientes días, el cultivo de su Dou y su magia fue especialmente satisfactorio. Durante este periodo de autocultivo, Shen Jiayi finalmente logró restablecer su salud. Era simplemente que el día que amenazó a Shen Yanxiao, el furioso incendio había quemado por completo todo su cabello y sus cejas. La cabeza actual de Shen Jiayi era similar a un huevo, donde, aparte de sus rasgos faciales, tenía una superficie desnuda sobre su cabeza. Esto había causado que Shen Jiayi, a quien le encantaba ser bella, se desplomara. Durante todo el día, se lamentó incesantemente y ni siquiera estaba dispuesta a dar un paso fuera de su habitación. En cuanto a lo que había sucedido exactamente ese mismo día, Shen Jiayi cerró fuertemente la boca y no estaba en absoluto dispuesta a hablar. Esto hizo que Shen Yue, que tenía la intención de causar problemas a Shen Yanxiao, tampoco tuviera un lugar donde pudiera hacer un movimiento. Shen Yue solo podía visitar todas las casas de subastas cercanas y usar enormes cantidades de dinero para comprar medicamentos que podrían hacer que su cabello creciera más rápido y que también salvarían fácilmente la cabeza desnuda de Shen Jiayi. Shen Feng no podía tener otro percance en la invitación del sabio, por lo que inmediatamente envió personas para que entregaran el zorro espiritual de nieve al dominio de Dios. No mucho después, recibió información que había llegado del dominio de Dios. En 10 días, el sabio del dominio de Dios procedería personalmente hacia el Imperio Longxuan, al clan del pájaro vermellón, para despertar al pájaro vermellón. Esta única información hizo que todos los miembros del clan Vermillionbeard lloraran de alegría. Sus 100 años de miseria finalmente llegarían a su fin. En estos 10 días, todos hicieron un esfuerzo extremo, y fue un espectáculo rara vez visto donde los mayores y los jóvenes del clan Vermillionbeard se integraron para hacer esfuerzos concentrados. Se estaban asegurando adecuadamente de que el día que llegara el sabio, pudieran darle una excelente impresión. En cuanto a Shen Yifeng, Shen Jiayi y Shen Jiabei, quienes tenían derecho a competir por el derecho a heredar el pájaro vermellón, estaban más concentrados en las lecciones a puerta cerrada, impartidas por sus respectivos padres. Después de todo, para algunos de ellos, esta oportunidad era demasiado difícil de conseguir, y en caso de que uno de ellos tuviera éxito, sería alcanzar los cielos de un solo salto. Éxito instantáneo. En otros 10 días, el clan Vermillionbeard volvería a alcanzar la cima y abrazaría nuevamente el honor que se había perdido durante mucho tiempo. En cuanto a Shen Yanxiao, que no tenía ninguna relación con el pájaro vermellón, ¿hubo alguna relación con ella en cuanto a si el sabio vino o no?
Con todos y cada uno de ellos tan ocupados, ella estaba aún más feliz de tomarse un tiempo de su día que normalmente dedicaba a cultivar minuciosamente Dou y la magia, para poder hacer un viaje a la casa de subastas Qilin para tener 3.728 núcleos cristalinos recuperados que habían sido preparados por Imeng. En el camino a recolectar los núcleos cristalinos, naturalmente se olvidó de cambiar su apariencia, y esta vez, no volvió a encontrarse con ese joven apuesto. En realidad, debido a esa deliciosa cooperación, Imeng le había regalado un anillo de almacenamiento de alta calidad, que tenía un espacio de almacenamiento de hasta 100 metros cúbicos. Ya no era necesario hablar de esos insignificantes 3.728 núcleos cristalinos, incluso si hubiera 30,000 en total, aún podría haberlos almacenado fácilmente en su interior. Shen Yanxiao sospechaba mucho de la repentina llegada de Imeng y su expresión de buena voluntad, pero no aprovechar la ventaja fue un acto de idiota. Lo que es más, Imeng ignoraba por completo el estado de Shen Yanxiao. Este tipo de cosas buenas tenían muchas ventajas y ninguna desventaja. Por lo tanto, si no lo recibió, entonces fue precisamente una idiota. Shen Yanxiao trajo más de 3.000 núcleos cristalinos inferiores al clan Vermilion Bird. Cerró impacientemente la puerta de su habitación, dentro del anillo de almacenamiento, agarró un puñado de núcleos cristalinos preparándose para alimentar a cierto gran maestro. Sin embargo, lamentablemente, Xiu simplemente no tenía ningún movimiento especial, ya que todavía existía dentro del cuerpo de Shen Yanxiao. Por lo tanto, solo podía absorber el poder dentro de los núcleos cristalinos a través de Shen Yanxiao. Cuando vio que los núcleos cristalinos dentro de sus manos se transformaban en hebras tras hebras de luz del amanecer y entraban en el espacio entre sus cejas, Shen Yanxiao sintió que era extremadamente maravilloso. En solo una noche, Xiu había usado todos los núcleos cristalinos. Era una lástima que esta pequeña cantidad, en lo que respecta a él, simplemente no se contara como nada en absoluto. Capítulo 34 Frenético Parte 1 Si quería satisfacer el apetito de Xiu, no sería suficiente simplemente comer hierba que estaba en el borde. Después de ese último evento con el clan Vermilion Bird, había estado mucho más vigilado. Aunque el poder de las personas que estaban vigilando era solo similar a un trozo de nube fugaz a los ojos de Shen Yanxiao, sabía que si iba a hacer su movimiento esta vez, era muy probable, si no garantizado, que Shen Feng haría algunas cosas drásticas. Después de todo, el sabio llegaría muy pronto y todos los miembros del clan Vermilion Bird no podían permitirse el lujo de mostrar ningún error. Sin embargo, aparte del clan Vermilion Bird, ¿qué otros lugares sabía que podrían permitirle obtener una gran cantidad de riqueza rápidamente? En casi una fracción de segundo, una idea exquisita pasó por la mente de Shen Yanxiao. Si uno lo veía de manera amplia, además de los otros 4 grandes clanes, ¿había alguien que pudiera igualar al clan Vermilion Bird en toda la capital imperial? Una sonrisa siniestra flotó en el rostro de Shen Yanxiao, que gradualmente fue acompañada por una sonrisa demoníaca y desenfrenada. Dado que el clan Dragón Azul es el jefe del otro clan, sería lo mismo para el clan Pájaro Vermillón, sería la cúspide de la bienvenida a un destino miserable. En cuanto a los 5 grandes clanes de la capital imperial, fue un periodo de tiempo inestable. Después del sufrimiento del clan Pájaro Vermellón por el malvado plan, el clan Dragón Azul, el clan Tigre Blanco y el clan Tortuga Negra sufrieron una visita de un pequeño ladrón sin conciencia, todos en sucesión. Excepto el clan Qilin, que había escapado por pura suerte. Para evitar la pérdida de la cara y el honor del clan, los 3 grandes clanes permanecieron callados como el clan Vermilion Bird sobre el asunto del robo. Aparte de los miembros del clan que sabían que su propio clan había sido robado, básicamente ningún extraño lo sabía. Así, causó que los 5 grandes clanes no se dieran cuenta mutuamente de que los otros clanes habían sido robados, y solo podían considerarlo como una desgracia personal que había golpeado a sus clanes. Los clanes no podían soportar que este escándalo se propagara afuera, o que la noticia llegara a oídos de los otros clanes. Entonces, los 4 grandes clanes solo pudieron aceptar su pérdida y ceder si los demás no lo sabían. En la superficie no se podía ver que hubiera la más mínima inquietud, pero en la oscuridad,
Los clanes habían reforzado su mano de obra y avanzaban en secreto en la búsqueda del paradero de los bienes perdidos. Por supuesto, todas sus investigaciones finalmente los llevan a uno de los 5 grandes clanes, la casa de subastas del clan Qilin. Si los 4 clanes que habían sufrido grandes pérdidas hubieran podido calmarse, sentarse juntos y discutir, habrían descubierto que el evento de robo que les había ocurrido a los clanes tenía un sorprendente punto de parecido. De todos los bienes que habían perdido, todos tenían algún valor considerable, ya fueran herramientas de oro o piedras preciosas. Aunque estos bienes eran caros, no causarían ningún tipo de daño a ninguno de los clanes. En realidad, entre todos los clanes que habían recolectado tesoros raros, a partir de ahora, todos estos tesoros raros todavía estaban colocados de manera segura en su almacén sin haberse movido ni un poquito. Sin embargo, después de este evento, cada clan era como un pájaro que había sido asustado por el simple sonido de un arco, y el almacén de cada clan simultáneamente aumentó su vigilancia 3 veces. ¿Quién sabe si este pequeño ladrón solo había venido previamente para inspeccionar y no tenía ningún preparativo? La próxima vez que viniera el pequeño ladrón, ya no sería tan bondadoso. Cualquiera de los bienes que había en sus almacenes no tenía precio, y perder uno de ellos ya era suficiente para provocarles vomitar 3 litros de sangre. Un día tras otro, los 4 grandes clanes lo atravesaron ansiosos y asustados, ya que parecía como si ese ladrón sin conciencia se hubiera desvanecido y ya no apareciera dentro de su línea de visión. En realidad, durante este periodo de tiempo, Imeng de la casa de subastas Qilin se había hecho cargo de lote tras lote de artículos de lujo que habían sido enviados por Shen Yanxiao. Después de ver el oro, la plata y las piedras preciosas que se acumulaban como una montaña, Imeng sinceramente sintió la necesidad de llorar, porque dentro de este periodo de tiempo, el oro, la plata y las piedras preciosas que envió este cliente ya habían casi igualaba la cantidad de artículos de lujo del clan Qilin. Hacia este lote de artículos de lujo que se entregaban ola tras ola, Imeng realmente quería tomar la mano del cliente y rogarle si podía o no cambiar a un tipo diferente de productos que pudieran enviarse. Con esta enorme cantidad vendida, toda la gente dentro de la capital imperial creería que la casa de subastas Qilin había querido pasar a vender artículos de lujo. Capítulo 35 Frenético Parte 2 Cuando Shen Yanxiao hizo su movimiento en el clan Vermillon Bird, debido a la teoría de que uno no debe hacer nada que dañe a los vecinos, solo había tenido una pequeña prueba de su habilidad y no había sido demasiado desalmada, explotándolos demasiado. Sin embargo, en cuanto a los otros 3 grandes clanes, fue una historia completamente diferente. ¿La razón por la que ella hizo lo que había hecho? Era realmente aprovechar una oportunidad que se había presentado. Su ferocidad había aumentado exponencialmente, hasta ser capaz de hacer que a uno se le erizaran los pelos de ira. Por ejemplo, al lado de la cama de cierto joven maestro que era del clan Dragón Azur, donde estaba colgada la espada de 7 estrellas, la lujosa vaina de la espada había sido completamente limpiada de sus deslumbrantes piedras preciosas y sus adornos dorados. Otro ejemplo fue cierto tablero de ajedrez ancho de jade, que estaba dentro del salón de cierta señora que estaba en el clan del Tigre Blanco, en el que todas las piezas de ajedrez y el tablero desaparecieron sin dejar rastro. Incluso se quitaron los 2 estuches que se habían creado con oro para guardar las piezas de ajedrez. Otro ejemplo fue la cadena y el brazalete de cristal azul oscuro de cierta dama que colgaba de su brazo y cuello, que pertenecían al clan de la Tortuga Negra. Había que saber que tanto el collar como la pulsera fueron un regalo para la joven del clan Tortuga Negra al llegar a la edad adulta. Incluso cuando se bañaba o dormía, nunca abandonaban su cuerpo. El resultado fue que cuando ella estaba durmiendo, alguien se los había llevado, así como así. Lo único que sabían era que, del cuerpo de la joven, el ladrón ciertamente absolutamente desalmado se los había llevado directa y personalmente. Este asunto causó directamente la desesperación de cierta joven incomparable y casta, y casi hizo que se golpeara la cabeza hasta morir junto a su cama. Al final, para proteger su pureza, el jefe del clan Tortuga Negra la obstruyó por la fuerza, tanto es así, que el líder del clan dio una orden en privado: en caso de que el pequeño ladrón fuera descubierto, definitivamente no se le permitiría matarlo y en su lugar debía ser llevado de regreso a su residencia.
¿Fue este el precursor de que cierta joven quisiera casarse? En resumen, el pánico caótico que los tres grandes clanes habían experimentado durante estos últimos días se debió a cierto ladrón desalmado que estaba acumulando dinero frenéticamente. También fue debido a los feroces movimientos de Shen Yanxiao estas 3 veces, y solo con la ayuda de estos 3 feroces movimientos, que la cantidad de núcleos cristalinos en sus manos había alcanzado más de 20.000. Sumando las aproximadamente 2.000 piezas que Xiu había utilizado anteriormente, solo había una diferencia de 5.000 piezas antes de que ella alcanzara la marca de 30.000. Al ver estas 20.000 más piezas de núcleos cristalinos ser absorbidas por Xiu, el corazón de Shen Yanxiao era como la primavera en marzo, lleno de flores brillantes. Al mirar el sello en su brazo, Shen Yanxiao prácticamente podía imaginarse la escena de ella mirando hacia arriba y riendo, ya que sería capaz de recolectar 30.000 piezas de núcleos cristalinos para alimentar a Xiu, el gran maestro, en tan solo unos días, y en la segunda capa del sello se desharía. Solo que, ¿quién sería el que pagaría por estas últimas 5.000 piezas de núcleos cristalinos de bajo nivel? Ella no consideraría al clan Qilin. Aunque había un rumor que decía que el clan Qilin era extremadamente rico, no era bueno para ella robar sus bienes y luego llevarlos a su propia casa de subastas. En cuanto a los otros 4 clanes, ella se había movido demasiado ferozmente y estimó que no podría obtener muchas ganancias de sus cuerpos durante este corto periodo de tiempo, por lo que directamente los omitió. Entonces, con ella inspeccionando toda la capital imperial, era muy probable que solo hubiera un lugar que pudiera lograr su punto de equilibrio de una sola vez. El Palacio Imperial. Dentro del Palacio Imperial, cierto anciano que tenía una corona de piedras preciosas en la cabeza. De repente sintió un escalofrío. Fue una lástima que, antes de que Shen Yanxiao pudiera extender sus malvadas garras al Palacio Imperial, las tropas del sabio del dominio de Dios ya hubieran llegado a la capital imperial del Imperio Longxuan. La llegada del sabio del dominio de Dios sorprendió a todos los funcionarios influyentes de la capital imperial. Desde el monarca del Imperio Longxuan hasta los plebeyos comunes y corrientes, todos estaban incesantemente emocionados por la llegada del sabio. El dominio de Dios era una existencia extremadamente peculiar. Simplemente no pertenecía a nadie del continente Guangmin, sino que estaba solo en un terreno que bordeaba el mar donde su área no era demasiado grande. Tampoco tenía una enorme cantidad de tropas para actuar como fuerza militar para salvaguardarse. Sin embargo, ninguno de los otros países se atrevería a oponerse siquiera a la existencia del dominio de Dios. Capítulo 36 Frenético Parte 3 Dentro del dominio de Dios, no había gente común, todos los extranjeros llamaban enviados de Dios y todos poseían una fuerza que podía hacer que la gente exclamara de admiración. No había necesidad de hablar de una división del país, porque incluso si los pocos países del continente Guangmin actuaran juntos y atacaran, era muy probable que todos juntos serían incapaces de romper ni siquiera una sola capa. De la defensa del dominio de Dios. Todos los habitantes del continente Guangmin tenían una especie de reverencia hacia el dominio de Dios. La llegada del sabio provocó que los 5 grandes clanes llegaran con toda su fuerza y en formación a la entrada de la capital imperial para dar la bienvenida a la llegada del sabio. Cuando las tropas del dominio de Dios pisaron el suelo de la capital imperial, la gente común a ambos lados del camino esparció pétalos fragantes con sus manos. En cuanto a los guardias que estaban sobre las murallas de la ciudad, lanzaron fuegos artificiales festivos y el melodioso sonido de un trombón resonó en todo el horizonte. El cielo fue devastado por los fuegos artificiales que florecieron a plena luz del día. Incluso si todavía era de día, después de sufrir la modificación de los magos, los fuegos artificiales aún florecían con un resplandor que deslumbraba a la vista. El monarca del Imperio Longxuan trajo personalmente una tropa para darle la bienvenida al sabio, y cuando todos se postraron en adoración, el monarca le dio la bienvenida al sabio al Palacio Imperial. Sin embargo, la vivacidad que estuvo acompañada de clamor no tenía relación con Shen Yanxiao. Debido a que ella era la vergüenza del clan Vermillon Beard, no se le permitió aparecer en presencia del sabio en absoluto. Por lo tanto, ella sola permaneció dentro de la mansión del clan Vermillon Beard. Se sentó un tanto triste en su cama,
pero no fue porque no pudiera conocer a algún sabio de mierda, más bien fue porque a partir de ahora, el sabio había entrado al Palacio Imperial. El plan de que ella fuera al Palacio Imperial y aprovechara una crisis para su beneficio personal solo podía detenerse temporalmente. Mientras todos lloraban de alegría por la llegada del sabio, cierta pequeña ladrona cuyo plan había sido desordenado rechinaba los dientes mientras contemplaba ese fraude de sabio. Esto se debió a que era una acción extremadamente inmoral perturbar el trabajo de otras personas. Según la práctica habitual, el sabio tendría que entrar primero al Palacio Imperial al llegar. Por lo tanto, después de haber terminado toda la ceremonia de bienvenida, Sen Feng trajo a todos los miembros del clan Vermillionbeard para regresar a la mansión. Desde el superior Sen Feng hasta el asistente inferior del clan Vermillionbeard, una sonrisa incomparable y complaciente rebosaba en el rostro de todos. Jaja, esa gente del clan Dragón Azul todavía está pensando en para qué llegó el sabio. Mirando esa cara suya, si supieran que la llegada del sabio esta vez fue para despertar al pájaro vermellón, entonces probablemente se habrían enojado tanto que les habría torcido el bigote. Después de pensar en la expresión que los otros 4 líderes del clan habían mostrado hoy, Sen Jing, que seguía a Sen Feng, se sintió especialmente renovado. Sen Feng había sido relativamente mucho más estable desde hace mucho tiempo. Tenía la costumbre de no mostrar sus sentimientos cuando estaba feliz y enojado. Sin embargo, después de lo que había oído y visto hoy, la comisura de su boca todavía era incapaz de ocultar el rastro de una sonrisa. No digas demasiado que el sabio llegará mañana a nuestra residencia. ¿Habéis preparado todos lo que deberíais haber preparado? Sen Feng lo verificó una vez más. En cuanto a la reputación del clan Vermillionbeard, tenía que tener cuidado. Todo está preparado, dijo Sen Duan. Sen Feng asintió con la cabeza, satisfecho. Inmediatamente, fue como si Sen Feng hubiera recordado algo. Volviendo la cabeza hacia Sen Duan, Sen Feng dijo, haga que envíen a algunas de las sirvientas ingeniosas a la casa de Siyu, porque todas las personas que él tiene son solo esos pocos séquitos, y no es conveniente que solo refresquen a esa pequeña sirvienta. Sen Duan de alguna manera no entendió lo que se había dicho, después de que la repentina llegada de las palabras de su padre lo dejó perdido. Sen Feng dijo, mañana, cuando llegue el sabio, los candidatos que puedan hacer un contrato con Vermillionbeard serán llevados al barranco de lava. Aunque la sabiduría de la pequeña sirvienta no es mucha, no puede ser demasiado descuidada y no puede faltarle modales frente al sabio. Justo lo que había oído. Sen Duan permaneció estupefacto en su posición original mientras miraba rígidamente a Sen Feng. Estaba dudando de si sus oídos habían escuchado mal o no. Incluso si era un idiota, él también tenía claro que las palabras «pequeña sirvienta» que Sen Feng había dicho de su boca se referían a la desgracia del clan Pájaro Vermellón, Sen Yanxiao. Capítulo 37. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 37. Los candidatos del pájaro vermellón. Lo que fue aún más impactante fue que, según el significado de Sen Feng, ya estaba claro que Sen Yanxiao iba a ser agregada a la lista de candidatos, y mañana iba a avanzar hacia el barranco de lava. ¿Por qué te burlas tanto de él? Sen Duan no solo se había vuelto estúpido, sino que Sen Yue, Sen Jing y Sen Ling, que estaban a un lado, también lo habían hecho. Su anciano padre nunca se había acercado a ese idiota en absoluto. ¿Estaba saliendo el sol por el oeste hoy? Durante el tiempo en que llegó al punto crucial y se refería a la reputación del clan Vermillionbeard, a ese idiota inesperadamente se le permitió entrar y participar. ¿Estaba la mente de Sen Feng confundida? La cara de Sen Duan se puso verde, porque realmente no sabía cómo recibir estas palabras. Tenía un fuerte deseo de decirle a su padre que, desde el principio, Sen Yanxiao había sido un idiota sin mucha sabiduría. Además, ella era basura que no podía cultivar magia o doui. Esto ni siquiera mencionaba que la probabilidad de que ella firmara un contrato con Vermillionbeard era cero. Solo esa apariencia idiota suya apareciendo ante el sabio.
¿Podría ser que su padre no estaba preocupado por perder la cara del clan Pájaro Vermillón? Shen Duan realmente quería persuadir a Shen Feng para que renunciara a esta escandalosa idea. Sin embargo, Shen Feng simplemente no le dio la oportunidad de responder y caminó directamente hacia adelante. En realidad, cuando Shen Siyu pasaba junto a Shen Duan, Shen Siyu había dicho, la criada que envió el segundo tío podría ser entregada inmediata y directamente a la habitación de Yan Xiao. Dentro de un tiempo, llevaré a algunas personas allí. Como Shen Duan era el jefe de la segunda y tercera generación del clan Vermillon Beard, todos tenían una expresión facial que parecía expresar, ¿se ha vuelto loco el mundo o es que ellos se han vuelto locos? Sus ojos siguieron a las dos personas que se alejaban, una mirando hacia adelante y la otra hacia atrás, al mismo tiempo. ¿Qué mundo de fantasía era este? Asumiendo el principio de «no es asunto mío», Shen Yanxiao se estaba cultivando por un lado y por el otro estaba siendo un bufón. De vez en cuando, también estaba Shen Siyu que enviaba postres delicados, los días transcurrieron libres y sin trabas. Ella acababa de convertirse en un pez en el agua, pero el segundo día de la llegada del sabio a la capital imperial la había destrozado. En el camino hacia la sala principal, Shen Yanxiao bajó su cabecita y siguió de cerca la espalda de la criada. No pudo entender lo que Shen Feng quería hacer al convocarla cuando el sabio llegó al clan Pájaro Vermellón. ¿Podría ser que él no estaba preocupado por ella, la desgracia del clan Vermillon Beard difamando su elevada y magnífica imagen? Mientras intentaba encontrar la respuesta con desconfianza, Shen Yanxiao llegó una vez más a la sala principal donde una vez había desempeñado un pequeño papel. Esta vez, había un asiento adicional al lado de Shen Feng con una persona vestida con una tela blanca pura. Una tela de seda azul claro estaba enrollada en los bordes de las mangas de la persona, y algunos diseños usando hilo de color plateado estaban adornados en la ropa blanca pura. Era frugal, pero mantenía la sensación de delicadeza. En ese rostro incomparablemente hermoso, había una leve sonrisa que podía hacer que la gente se sintiera cómoda, y un par de ojos que llevaban una expresión sonriente que hacía que la gente sintiera una reverencia y tranquilidad sin precedentes. El sabio que había venido del dominio de Dios era conocido como el Hijo de Dios por los plebeyos. Independientemente del país que fuera, su llegada siempre recibiría la reverencia y el respeto de la gente. Shen Yanxiao rápidamente evaluó al estafador más grande del mundo. Luego bajó la cabeza y siguió siendo ella misma, la pequeña idiota. Shen pudo sentir claramente, desde el único momento en el que había entrado a la sala principal, que las generaciones más jóvenes que estaban sentadas a ambos lados, a la izquierda y a la derecha de ella, habían lanzado miradas voladoras, y sus miradas estaban fijadas en su cuerpo. Después de agarrarlos, evaluarlos, no estaban exactamente enmascarados en absoluto. Shen Jiayi estaba de pie detrás de la espalda de Shen Yue. Su tez alguna vez bonita, a partir de ahora, estaba algo pálida. Aunque se había maquillado meticulosamente, aún no había podido tapar ese rastro de su lamentable figura. Su largo cabello oscuro había quedado en el pasado hace mucho tiempo. Incluso después de usar diariamente los pocos medicamentos que inducían el crecimiento del cabello, generalmente se podía considerar que algunos pelos habían brotado de su cabeza. Simplemente la longitud por sí sola ya no era aproximadamente de medio dedo. No importa cuán meticulosamente lo cuidaran, la parte superior de su cabeza ahora parecía un gran trozo de nido de gallina. No ayudó que la gente tampoco pudiera evitar reírse, porque era como un pequeño león de melena calva. La mirada de Shen Jiayi estaba rígidamente fijada en el cuerpo de Shen Yanxiao. Shen Jiayi nunca olvidaría quién había sido el que le había conferido su aspecto miserable de hoy. Capítulo 38. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 38. Los candidatos del pájaro vermellón parte 2. ¿Quién podría haber sabido que? Cuando Shen Jiayi se enteró de que inesperadamente tendría que presentarse ante el sabio con su apariencia arruinada y dañada, casi se golpea la cabeza avergonzada. Lo que más le importaba a una mujer era precisamente su propia apariencia. Es más,
Shen Jiayi era una mujer arrogante y mandona. Se podría suponer que, durante el tiempo que había estado creciendo en el clan Vermillionbeard, cuando había sufrido este tipo de humillación. Si no fuera por la orden de Shen Feng, era muy probable que Shen Jiayi hubiera llevado una espada hace mucho tiempo y hubiera cortado a Shen Yanxiao en carne picada. Lo que no podía entender en absoluto era que, en un día tan grandioso como este, y con el sabio llegando hoy, ¿por qué había aparecido aquí la desgracia del clan Pájaro Bermellón? Las cejas de Shen Yue se fruncieron ligeramente, como si pudiera sentir la ira de su hija. Después del comando de personal de Shen Feng de ayer, Shen Yue no había dormido bien por la noche, ya que no podía entender la razón por la que Shen Feng permitiría que Shen Yanxiao apareciera aquí. Había que saber que la sabiduría de Shen Yanxiao estaba simplemente al nivel de un niño de 4 años. Incluso si no lloraba ni creaba disturbios, no podía entender lo que hablaban los demás. Si por casualidad ella hiciera algún tipo de broma ante el sabio, ¿no sería desperdiciar la mayor parte de la cara del clan Vermillionbeard? En cuanto a todos los que estaban en la escena, además del sabio que no estaba al tanto de las circunstancias, Shen Feng que había dado la orden y Shen Siyu que había ejecutado la orden, todos tenían el ceño fruncido debido a la llegada de Shen Yanxiao. Todos los demás estaban preocupados sobre si esta desgracia del clan Vermillionbeard haría que su clan perdiera la cara ante el sabio o no. Por lo general, ni siquiera pensarían en que ella participara en ninguna de las actividades del clan, ni siquiera había nadie que estuviera dispuesto a llamar a este idiota bueno para nada por la actividad de comida comunitaria mensual del clan. Además, cuando Shen Siyu regresó, sacaría a esta idiota y la haría aparecer ante la línea de visión de todos. Todos los demás habían olvidado inconscientemente la existencia de esta idiota. Nadie quería dejar ningún tipo de mala impresión en el sabio debido a esta desgracia. La atmósfera dentro de la sala principal se había vuelto algo extraña, todo debido a la llegada de Shen Yanxiao. Después de entrar a la sala principal, permaneció en silencio e inmóvil en su posición original, haciendo que el corazón de todos se llenara de sudor frío. ¿Será que este idiota quería seguir de pie ante el sabio sin recibir disgusto? Tenía que saberse que cuando esas miradas poco atractivas suyas se colocaban en todos los que eran guapos, insoportablemente feo, eran simplemente las dos palabras utilizadas para describirla. Esta única existencia que fue un error le había recordado continuamente al clan Vermillionbeard que ella era su desgracia. Shen Duan quería abrir la boca y hacer que la gente arrastrara a un lado a este idiota que estaba actuando imprudentemente, pero el sabio que estaba meditando sonrió abruptamente y dijo: ¿Es esta persona precisamente la séptima joven del clan Pájaro Bermellón? Esa voz dulce y suave era como un charco de agua tibia de manantial mientras fluía por la mente de todos. Es precisamente ella. Shen Feng asintió con la cabeza mientras decía: falta la sabiduría de Yanxiao. Si ha habido falta de respeto de alguna manera, todavía espero que el sabio sea indulgente. El sabio sonrió mientras negaba con la cabeza. Este niño que estoy viendo me resulta bastante familiar a primera vista. La frase del sabio dejó estupefactos a todos los que se habían preocupado de que Shen Yanxiao avergonzara al clan Vermillionbeard. ¿Qué acababan de oír? El gran maestro, el sabio, había dicho inesperadamente que este idiota le había dado una sensación familiar a primera vista. No importa cómo lo vieras, la apariencia de Shen Yanxiao era del tipo que ya no se encontraría después de arrojarla a la multitud. La ella que estaba parada dentro del grupo de personas del clan Vermillionbeard era similar a la sensación de un pollo parado dentro de una bandada de grullas. ¿Cómo podría esto hacer que alguien se sienta bastante familiar a primera vista? ¿Podría ser que el gusto de este gran maestro, el sabio, fuera un poco más fuerte? Shen Jiayi estaba aún más asombrada, porque le resultaba difícil creer que el Shen Yanxiao que estaba mirando, que ni siquiera podía compararse con los dedos de sus pies, ese tipo de persona fea, recibiría inesperadamente la mirada de primera mano del sabio. Como esto. Capítulo 39. Los candidatos del Pájaro Bermellón parte 3. A continuación ocurrió un asunto que sorprendió aún más a la gente. El sabio se levantó inesperadamente y caminó sin prisa hasta que se paró frente a Shen Yanxiao.
Luego se agachó inclinándose por la cintura y miró a este pequeño bastardo cuya cabeza había caído todo el tiempo. Con una sonrisa tibia, dijo, «¿Cuántos años tienes?» Sintiendo que el sabio se acercaba, Shen Yanxiao solo pudo actuar como si fuera una idiota, y como si no pudiera entender la pregunta del sabio. Por lo tanto, ella todavía inclinó la cabeza de manera tímida. Hacia este sabio que era suficiente para que todos se postraran en adoración, él era solo un estafador que tenía mucha influencia en la mente de Shen Yanxiao. Con respecto a la buena voluntad que acababa de expresar este estafador, a Shen Yanxiao solo le importaba cuando saldría de aquí y le daría la oportunidad de ingresar al Palacio Imperial, para que ella pudiera tener el último lote de dinero necesario para comprar los núcleos cristalinos sacados. Si alguien supiera lo que Shen Yanxiao estaba pensando a partir de ahora, habría sido muy probable que hubiera saltado directamente y hubiera matado a este idiota que no podía diferenciar el bien del mal. ¿Qué tan alto era el prestigio del dominio de Dios? Incluso el monarca del imperio Long Xuan tuvo que darles la bienvenida personalmente. Esta muchacha no solo no estaba loca de alegría, sino que en realidad estaba llena de pensamientos sobre que el jefe del dominio de Dios se fuera lo antes posible. Este tipo de pensamientos preocuparían hasta cierto punto a la gente. Este año Yanxiao cumple 14 años. Con la sabiduría de Shen Yanxiao, Shen Feng solo pudo ayudarla a responder la pregunta. 14 años de edad. Parece algo prematuro. El sabio murmuró suavemente la frase. Poco después, una vez más sonrió levemente y dijo, no es que sea imposible, pero dado que el líder del clan Vermilion Beard Clan aceptó el asunto de que ella participe como una de las candidatas de Vermilion Beard, entonces ciertamente habrá lejos. Para cualquier persona promedio, después de cumplir 16 años, buscaría una bestia mágica que le perteneciera, porque solo después de cumplir 16 años, la fuerza mental de una persona se estabilizaría. Además, la firma de un contrato con una bestia mágica era un asunto extremadamente peligroso. Si la fuerza mental de uno fuera demasiado débil, sería incapaz de controlar a la bestia mágica, y era muy probable que ellos fueran los devorados por la bestia mágica. No solo la fuerza mental de uno sufriría un daño grave, sino que probablemente resultaría herida por la devoración inversa de la bestia mágica. Según la edad actual de Shen Yanxiao, ser uno de los candidatos del clan Pájaro Bermellón era demasiado pronto. La gente de la tercera generación del clan Vermilion Beard quedó atónita. Cuando Shen Feng dio sus órdenes ayer, la gente de la tercera generación simplemente no estaba en la escena en absoluto. Por lo tanto, simplemente no sabían que Shen Yanxiao se agregaría a la lista de candidatos de Vermilion Beard. Originalmente, habían pensado que la apariencia de Shen Yanxiao hoy era algo extraña. Sin embargo, nunca habían pensado que la realidad sería mucho más loca de lo que habían pensado. ¿Qué clase de broma era esta? Ella era obviamente una idiota y, sin embargo, era basura. Sin embargo, este tipo de persona podría convertirse inesperadamente en candidata para el pájaro bermellón. Entre las personas de la tercera generación, la complexión de Shen Jiayi y Shen Jiabei, sin duda, era la más desagradable, porque acababan de alcanzar la edad adecuada. Solo entonces podrían convertirse en candidatos para el pájaro bermellón. ¿Por qué se trataba de este Shen Yanxiao? No solo era estúpida y lisiada, sino que además su edad era claramente de 2 años menor. Su abuelo se había vuelto completamente loco al permitir inesperadamente que esta desgracia también participara. La tez de Shen Jiayi se distorsionó, ya que no se atrevía a creer en todo lo que había oído hablar. Este idiota había arrebatado a su hermano mayor Siyu, y ahora este idiota todavía quería arrebatarle al pájaro bermellón. ¿Quién se creía que era? Entre los 3 candidatos, Shen Yifeng fue el más tranquilo y sereno sin lugar a dudas. Con respecto a este asunto de que Shen Yanxiao se convirtiera en candidato para el pájaro bermellón, no tenía mucho resentimiento en comparación con Shen Jiayi. Incluso pensando mientras usa los dedos de los pies, uno sabría que Shen Yanxiao sería absolutamente incapaz de firmar un contrato con Vermilion Beard. Dejando de lado su falta de sabiduría, con solo esa fuerza baja y mezquina suya, le sería imposible recibir la gracia del pájaro bermellón. Había que saber que, entre los miembros de las sucesivas generaciones que habían firmado el contrato con Vermilion Beard,
Todos ellos eran las existencias más fuertes en el clan Vermillionbeard en su época. Capítulo 40. El pajarito arrogante parte 1. Hacia una basura que ni siquiera estaba calificada para cultivar Dou y magia, Shen Yifeng simplemente tenía desdén y no estaba preocupado. ¿Y qué si ella fuera agregada? Ella solo serviría como apoyo con respecto al pájaro vermellón, y él ya estaba decidido a ganarlo. Es más, aunque Shen Yanxiao era una basura, las perspectivas de Shen Ziyu estaban fuera de toda medida. Si pudiera usar la razón de tratar a ese idiota adecuadamente, entonces llevar a Shen Ziyu a una relación más cercana entre ellos, solo tomaría la mitad del trabajo y tendría el doble de efecto para convertirse en el heredero del clan Vermillionbeard. Por lo tanto, pase lo que pase, Shen Yifeng no criticaría en absoluto este asunto de que Shen Yanxiao se convirtiera en el candidato del pájaro vermillón. Tanto es así que, a partir de este periodo de tiempo en adelante, mostraría adecuadamente su preocupación y cuidado hacia Shen Yanxiao para obtener la amabilidad de Shen Ziyu. Durante el tiempo en el que todos rechinaban los dientes debido a este asunto relacionado con que Shen Yanxiao se convirtiera en el candidato del pájaro vermillón, Shen Yanxiao, siendo la persona involucrada, quedó estupefacto. ¿En qué canción estaban cantando? ¿Desde cuando ella también merecía ser arrastrada inesperadamente a esta agua fangosa? Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Aunque ella también quería tener a este extremadamente valiente Vermillionbeard, según el rumor, estafado en sus manos, tenía muy claro que con su posición en el clan Vermillionbeard en este momento, conocer al Vermillionbeard era incluso más difícil que reunirse con el monarca. Sin embargo, en este mundo, todavía había este tipo de cosas inesperadas en las que Shen Feng inesperadamente la había inscrito como candidata del pájaro vermellón. ¿Se había dañado la cabeza de Shen Feng? No importa cuán descontentos estuvieran todos los miembros del clan Vermillionbeard, todos tenían muy claro que, mientras fuera un asunto que Shen Feng hubiera decidido, simplemente no habría ningún margen de maniobra para dar la vuelta. Incluso si hubiera más ideas para quejarse de su descontento, solo podrían reprimirlo en sus corazones. El tiempo que les quedaba hasta que se dirigieron al Valle de Lava fue de 3 días. Personas como Shen Yue originalmente estaban extremadamente enojadas con el asunto de que Shen Yanxiao apareciera, pero Shen Yue rápidamente se dio cuenta de que incluso si Shen Yanxiao recibiera las calificaciones, ¿y qué? Con la fuerza de ese idiota, si pudiera firmar un contrato con el pájaro vermellón, ¿no sería tal que todos en el mundo podrían firmar un contrato con una bestia mitológica? Después de descubrirlo, Shen Yue pacificó muy rápidamente a Shen Jiayi y Shen Jiabei. Solo después de que estos dos mocosos escucharon el análisis de su padre, se sintieron un poco más felices. Pensándolo bien, que Shen Feng sacara a rastras a Shen Yanxiao no fue necesariamente algo malo. Había que saber que las fortalezas personales de Shen Jiayi y Shen Jiabei no eran malas, pero frente a este formidable oponente, Shen Yifeng, ellos también serían solo nubes flotantes. Si solo hubiera 3 de ellos peleando por el pájaro vermellón, era muy probable que, bajo el poderoso Shen Yifeng, los dos sufrieran una derrota aplastante. Cuando llegara el momento y sucediera ante el sabio, ¿no serían simplemente ellos tirando la cara de su clan a la basura en la mayor medida posible? A partir de ahora, estaba esta persona, Shen Yanxiao, que podía ser la peor entre todas. Incluso si no pudieran compararse con Shen Yifeng, podrían aplastar absolutamente a Shen Yanxiao. Tener a Shen Yanxiao, esta basura e idiota, como apoyo, les permitiría al menos recuperar algo de cara frente al sabio. Pensándolo de esta manera, ¿cómo podrían Shen Jiayi y Shen Jiabei seguir quejándose del repentino movimiento de Shen Feng de exprimir esa basura, ya que en su mente, durante mucho tiempo se habrían sentido profundamente agradecidos por el acto sensato de su abuelo? Shen Jiayi y Shen Jiabei, estos dos mocosos, eran secretamente complacientes, mientras que a Shen Yifeng claramente no le importaba el evento inesperado de esta vez. Porque en lo que respecta a ellos tres, el de Shen Yanxiao era precisamente con el propósito de apoyar su excelencia, solo habría protagonismo si hubiera contraste. En cuanto a Shen Yanxiao, a quien todos creían que se usaba como cojín base, ella sola estaba sosteniendo su barbilla en este momento, estaba sentada en una silla y estaba algo perdida. Te leen, base Kuschen Means the Weakest or Rank the Last.
¿En qué está pensando Sen Feng? En colocarme ante el pájaro bermellón. Incluso si pudiera salvar la cara de estos dos mocosos ante el sabio una vez, no importa cómo se diga, sigo siendo una persona del clan Vermillon Bird. No creo en lo más mínimo que tener un idiota para perder la cara sea un poco mejor que tener a estos dos mocosos aquí para perder la cara. Capítulo 41. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 41, El pajarito arrogante parte 2, ¿cómo pudo Shen Yanxiao no haber pensado en las conjeturas hechas por personas como Shen Yue? Sin embargo, como forastero, lo que Shen Yanxiao estaba pensando era, sin embargo, una capa más profunda que Shen Yue. Si la intención era no hacer que el clan Pájaro Bermellón perdiera la cara frente al sabio, entonces, ya sea que ella, el cojín en el fondo, fuera a salir o no, sin duda se perdería algo de cara. Si ella no iba, Shen Yifeng no sería cortés con esos dos mocosos y sería inevitable que él los aplastara. Sin embargo, incluso si fuera, con la imagen que tenía frente a la gente, no tenía ni la inteligencia ni la fuerza para siquiera echarlos. Comparado con esos dos mocosos, sería aún peor. Por lo tanto, desde el principio Shen Yanxiao no pensó que el propósito de que Sen Feng la expulsara fuera tan simple como parecía. No importa cuál sea el motivo, es una oportunidad para ti. No es necesario que te enredes con la causa raíz. La voz de Xiu seguía tan helada como antes, como la nieve. Lo que le parecía a él era que no había ninguna necesidad de considerar este tipo de cosas en absoluto. No importa cuáles fueran los objetivos de Sen Feng, siempre que Shen Yanxiao tuviera la oportunidad de presentarse ante el pájaro bermellón, sería una oportunidad de oro otorgada por los cielos con respecto a ella. La boca de Shen Yanxiao se torció porque la actitud de Xiu era como si el pájaro bermellón todavía fuera algo que estaba dentro de su bolso. Sin embargo, ella misma no tenía confianza en este asunto. ¿Cuánto tiempo había estado ella en este mundo? Incluso el concepto de bestias mágicas normales no estaba del todo claro. Es más, era un animal mitológico que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria de la bestia mágica. Solo después de estar seguro de esta oportunidad todo estará bien. ¿No has oído lo que han dicho? El pájaro bermellón ya ha estado inactivo durante cientos de años, y personas talentosas del clan de los pájaros bermellón han aparecido en grandes cantidades, pero nadie pudo obtener sus gracias. Solo con ese pequeño físico mío a partir de ahora, la confianza en uno mismo era una cosa, pero la ignorancia combinada con la confianza en uno mismo solo provocaría la muerte. Aunque Shen Yanxiao tenía mucha confianza en sí misma, fue muy prudente todo el tiempo cuando se enfrentó a lo desconocido. Este había sido su hábito hasta ahora y le había permitido tener éxito repetidamente y nadie la arrestó. Como ladrón piadoso, una cosa era tener una habilidad valiente, pero también era esencial hacer las tareas antes de hacer un movimiento. En lo que respecta a ella misma, el pájaro bermellón era como un diamante único de 100 quilates. Sin embargo, a partir de ahora, este diamante había sido depositado en un lugar peligroso del que ella ni siquiera había oído hablar. Había muchas cosas buenas, pero solo sería algo realmente bueno cuando estuviera seguro de poder conseguirlas. Era simplemente un pajarito. Xiu resopló fríamente mientras decía, porque desaprobaba la prudencia de Shen Yanxiao. Aquí vamos de nuevo. Hacia este gran maestro, que tenía una bestia mágica de rango 8 llamada animal doméstico muy pequeño, y tenía un animal mitológico llamado pajarito. Esto debería considerarse como un cierto tipo de reconocimiento, ¿verdad? Shen Yanxiao miró estupefacto el firmamento. Sin embargo, las palabras de Xiu provocaron cierto sentimiento en su corazón. Vacilante, dijo, escuchando el tono de tu voz, ¿es posible que conozcas al pájaro bermellón? La voz de Xiu carecía por completo de ondulaciones ya que mantenía el mismo tipo de tono distante y remoto mientras hablaba. Todavía no merece mi reconocimiento, solo recuerdo a su dueño, eso es todo. Los ojos de Shen Yanxiao brillaron. Con respecto a Xiu, su identidad había estado llena de misterio todo el tiempo.
Por el entendimiento que ella tuvo durante el periodo de tiempo con este gran maestro, y de acuerdo con el temperamento altivo de Xiu, ya que él había dicho que había reconocido al maestro del pájaro bermellón, entonces ciertamente sería cierto que él efectivamente había reconocido. El maestro del pájaro bermellón. Pensar en ello. ¿Qué edad tenía esta persona? Ya había pasado un siglo desde que el pájaro bermellón apareció en este mundo. Dado que Xiu había reconocido al maestro del pájaro bermellón, entonces ciertamente habría sido un asunto que había ocurrido hace un siglo. Hace un siglo, Xiu ya había nacido. Entonces, ¿eso no haría que su edad a partir de ahora ya hubiera superado los 100 años? Shen Yanxiao realmente no quería creer que esta voz masculina bastante llamativa, fría y joven sería enviada inesperadamente por un anciano, cuya edad era más de un siglo. Obviamente sonaba como alguien cuya edad, como máximo, sería de poco más de 20 años. Capítulo 42. La bestia mágica más fuerte, proceso de limpieza, tabla de contenido, proceso de limpieza, clasificación, configuración y otros. Lista de personajes. Información de alquimia. El equipo acerca de mi capítulo 42, el pajarito arrogante parte 3. Ya que es un viejo conocido, ¿por qué no intentas decir algo al respecto? ¿Cómo es el pájaro bermellón? ¿Se necesita alguna solicitud en particular para firmar un contrato con él? Incluso si fuera Shen Feng quien era el actual jefe del clan Vermillon Bird, el Vermillon Bird solo era conocido por su nombre. Nunca lo había visto en persona. Sin embargo, este tipo que estaba dentro de su cuerpo, en realidad había conocido al pájaro bermellón antes, y tanto es así que era muy probable que estuviera muy familiarizado con el antiguo maestro del pájaro bermellón. Tener una persona como esta que estaba extremadamente familiarizada con el pájaro bermellón en ese momento, hizo que la mente de Shen Yanxiao comenzara más o menos a tener la idea de obtener el animal mitológico. Sin embargo, ese era un animal mitológico. A pesar de la cantidad de comprensión que le faltaba con respecto a la bestia mágica, solo pensar en las palabras, obtén el pájaro bermellón y conviértete en la cabeza del clan, fue suficiente para abrirle el apetito. No es más que un pajarito arrogante que sobreestima sus capacidades y es un poco más grande en comparación con una bestia mágica ordinaria de la especie de pájaro volador. Eso es todo. Dijo Xiu. Si pudiera, Shen Yanxiao habría abierto la cabeza de Xiu para tener una visión adecuada de la información sobre el pájaro bermellón. ¿Qué tipo de información era toda esto? ¿Cuál era la diferencia entre haber dicho todas estas cosas y no haber dicho ninguna? El gran maestro Xiu parecía tener la intención de no hablar mucho más. A pesar de que Shen Yanxiao hizo amenazas y promesas, Xiu todavía no volvió a abordar el tema. En cambio, Xiu instó a Shen Yanxiao a entrar rápidamente en modo de cultivo. Aunque a sus ojos el pájaro bermellón no era más que un pajarito arrogante, con respecto a la fuerza de este pajarito, solo estaría bien que Shen Yanxiao tuviera este pajarito asintiendo con la cabeza y rindiéndole lealtad, si ya sea su Doui o su magia fueron promovidos al menos al rango 6. Al no haber recibido ninguna información útil y aún así ser azotada por Xiu para cultivarse amargamente, Shen Yanxiao solo pudo contener su propia curiosidad y cumplir ejecutando sus palabras. Sin embargo, en su mente, ella todavía tenía su propio, pequeño ábaco. Si tienes la habilidad, puedes continuar con la boca cerrada. Simplemente no puedo creer que, en ese momento, estuvieras dispuesto a mirar fijamente y ver al pájaro bermellón arrojarse a los brazos de otra persona. Como langostas atadas a una cuerda, ¿personas como ella le tendrían miedo a una canasta? Tele, de Yare in the same boat so de MC El periodo de 5 días pasó así, y en el presente, a primera hora de la mañana, algunos carruajes de lujo estaban estacionados en la entrada del clan Vermillon Bird. El sabio llevaba mucho tiempo sentado dentro de su propio carruaje. A través de la ventana del carruaje, el sabio le hizo una señal a Shen Feng asintiendo con la cabeza. Con los candidatos del pájaro bermellón encabezados por Shen Yifeng, se paró respetuosamente ante Shen Feng y escuchó el informe de Shen Feng por última vez antes de viajar lejos. Esta delegación se relaciona con la reputación del clan Vermillon Bird. No importa cuál sea el precio que haya que pagar, entre ustedes 4,
tiene que ser uno de ustedes el que traiga de vuelta al pájaro bermellón. Shen Feng miró dignamente a sus 4 nietos. Esta vez sería un largo viaje. Por lo tanto, las tropas del dominio de Dios habían dado mayor importancia a que, aparte de los 4 candidatos del clan Pájaro Bermellón, se enviara un séquito a cada uno de ellos para que los colocaran a su lado. Entre los 4, las probabilidades de que Shen Yifeng se apoderara de él eran las más altas. No solo había heredado el linaje más destacado del clan Vermillionbeard, pero también era el genio más raro que el clan Vermillionbeard había visto en los últimos 100 años. Por lo tanto, todos los miembros del clan Vermillionbeard tenían una enorme cantidad de expectativas para Shen Yifeng. La fuerza de Shen Jiayi y Shen Jiabei era un chip menos, pero sus regalos seguían siendo bastante buenos. Simplemente, bajo la supresión de Shen Yifeng, su prominente habilidad y sagacidad se habían vuelto mediocres. Habían pasado siglos desde que apareció el pájaro bermellón, por lo que nadie sabía cuáles eran los requisitos para que el pájaro bermellón eligiera a su dueño. Si la selección no fuera según la fuerza, entonces aún sería muy probable que los dos recibieran las gracias del pájaro bermellón. Después de todo, las fortalezas mentales del gemelo eran una especie de existencia extremadamente sutil. Si los dos hubieran tenido la intención de que su fuerza mental alcanzara el nivel en el que su fuerza mental complementara la del otro, entonces, basándose únicamente en su fuerza mental, habrían podido compartir el mismo protagonismo con Shen Yifeng. Esa satisfacción que estaba escondida en lo profundo de los ojos dio lugar a un rastro de variación cuando los ojos cayeron sobre ese cuerpo delgado y débil. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.